Este tema tiene que ver con que Dios tiene cosas para ti y no te las pierdas. La gente no sabe las promesas de Dios porque no conoce a Dios. Y Dios es el Dios de toda la esperanza que puedas tener, del amor, de la gloria, de la misericordia, de la gracia sublime. Es el Dios que tenemos. Es el Dios quien te sana si estás enfermo y quien te va a resucitar si llega la muerte. Así que no hay nada que Dios no pueda hacer, no hay imposibles para Dios, y nosotros tenemos que saber eso porque decimos que somos cristianos, decimos que estamos con Dios y tenemos muchas, a veces hasta temores, a veces incertidumbre de lo que va a pasar cuando tienes al lado al que tiene toda poder, toda gloria, toda la honra es para Él, y Él es el único que merece nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra confianza, tener fe en Él. El caso es que nunca vas a tener una batalla perdida o un enemigo que te derrote, porque Dios está contigo y con Dios todo es posible. Sin Dios no eres nadie. Abre tu Biblia en 2 Corintios 7 y en el capítulo 6, en el anterior, Pablo estaba hablándole a los corintios sobre ensanchar su corazón y prepararlo para que haya cabida a lo que Dios quería hacer en el pueblo. Dios quería hacer cosas grandes con el pueblo, pero el pueblo tenía que hacer un lugar para esas cosas grandes, un lugar espiritual. Tenía que limpiar su corazón, y esa limpieza, porque cuando el Señor Jesús viene a mi corazón, el Señor Jesús viene a mi vida y está conmigo, Él está conmigo para siempre, ¿sabes? Pero Él no viene a mi alma, Él viene a mi espíritu, porque nosotros somos diferentes a todos los seres vivos. Somos espíritu, alma y cuerpo. El hombre es diferente, Dios lo creó diferente que los animales. Entonces hay un lugar que es el espíritu donde Dios está, pero Dios no está en el alma, sino que va ganando lugar y tú le vas dando esa preparación a tu alma para ir creciendo en Dios. Eso se llama santificación, y es que hay que cambiar y hay que hacer lugar. Entonces Pablo estaba hablándole a los corintios sobre que no se perdieran todo lo que Dios tenía para ellos y hacer un lugar en su corazón limpio, porque Dios quería que estén preparados. De eso se trata. Dios quiere que nos preparemos. Hoy Dios en la alabanza nos hablaba de que quiere prepararnos, y había una necesidad de nosotros de entender ese mensaje. Y viene alguien y me dice, porque recibe por profecía esto, y me dice, es que Dios quiere esto y esto y esto. Y yo le digo, hermana, ¿por qué me está viendo mis apuntes? Pero no, es Dios el que está hablando, y Dios quiere que te prepares. Él viene pronto y va a cumplir una promesa, que es que tú puedas ser llevado a la presencia de Dios en un abrir y cerrar de ojos sin ver muerte. Pero para eso tenemos que estar preparados. No quiere decir que porque soy salvo me voy con Dios. Yo soy salvo por gracia, quiere decir gratis. O sea, yo no pagué por eso, pagó alguien por mí, y ese alguien es Jesús. Y Jesús no se acaba el amor cuando te salva, sino que quiere que tú vayas cambiando para que estés preparado para todo lo que Dios tiene para ti. No vivas una vida de simplemente soy salvo y ya, y ser mediocre cristianamente hablando, viviendo como me da la gana y no haciendo caso a lo que Dios tiene para ti. Hacer caso a lo que Dios tiene para ti no es sufrir para tener que dejar cosas, y la gente siempre ve eso. Es que nos prohíben y nos restringen cosas y son inclusivos en el sentido de que nada más ellos creen que van al cielo. No, la salvación es para todos, y también el galardón y el premio que Dios quiere dar es para todos. Y Pablo le decía a los corintios, ensancha tu corazón. Dios quiere mostrarte su paternidad. Dios quiere mostrarte que tú eres un hijo de Dios y que vivas como tal, no que vivas con miedo, no que vivas en tristeza, en pobreza. Y conste que yo no hablo de prosperidad como el centro, pero sé que Dios quiere el bien para todos nosotros y quiere prosperarte, claro que sí. En Cristo nosotros somos adoptados como hijos de Dios. Cristo hizo que nuestra vida pueda ser diferente. No lo estorbes tú, porque Dios lo quiere hacer. Entonces tenemos que cambiar esta vida
para experimentar esa abundancia que dijo que vino a darnos. Dice: el ladrón viene para robarte, matarte y destruirte, pero yo vengo, dice Jesús, para darte vida, y no cualquier vida, una vida abundante. Así que prepárate, aparte de tener fe, aparte de venir a la iglesia, aparte de juntarte con hermanos que quieran buscar de Dios, necesitamos prepararnos para recibir de Dios y recibir las promesas que Dios tiene para ti. Por eso te invito a leer 2 Corintios 7, si ya lo tienes, vamos a ponernos de pie para leer simplemente el primer versículo y orar para pedirle al Señor que nos hable. Dice la palabra en 2 Corintios 7: así que, amados, le habla a la iglesia, puesto que tenemos tales promesas. Dios quiere ser tu Padre y que tú te sientas hijo de Dios, que no vivas como cualquiera, que no vivas en temor, que sepas que Dios te cuida. Así que, amados, puesto que tenemos esas promesas de Dios Padre como hijos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ese es el lugar donde van a llegar las promesas. Entonces tienes que limpiarte de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo? Dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ora conmigo. Padre, gracias te damos por este domingo, porque te pudimos alabar, porque hay personas aquí que te aman, porque hay personas que te buscan. También, Señor, a través de la transmisión, Señor, bendice a todos con esta palabra, Señor, que no sea palabra mía, Señor, sino que seas tú hablando a la iglesia, y que podamos, Señor, nosotros recibir y vivir de acuerdo a como un hijo tuyo vive, sabiendo que tú eres nuestro Padre y que nosotros estamos en el hueco de tu mano, y que no duerme el que guarda mi alma. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tus verdades y tus promesas. Háblanos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Cristo, y todos decimos amén. Puedes tomar asiento. Hay veces que los cristianos pasan por terribles cosas, pasan por terribles miedos, pasan por situaciones, gracias, que no son muy agradables, y en esas situaciones es cuando debemos de recordar esta palabra. Dios quiere que tú experimentes una victoria. Si no hay guerra, si no hay batalla, si no hay algo en contra, si no hay en mi vida algo por el cual luchar, ¿cómo le vamos a dar gloria a Dios? Así es de que todas las cosas que vienen, que te retan, las cosas que pueden en un momento dado entristecerte o hacer que saque algo de ti para luchar, todas esas son oportunidades para darle gloria a Dios. Dios vino para darte vida, y vida en abundancia. El Señor quiere que esa abundancia, que el vivir eso sea emocionante, sea que pases lo que pases, tú puedas ir creciendo en el conocer a Dios. No puedes conocer a Dios como sanador si nunca te has enfermado, pero cuando te sana tienes un testimonio. A nadie le gusta estar enfermo, pero Dios nos sana y Dios nos muestra que está con nosotros. Así que todas estas situaciones son para que tengamos fe, pero aparte de tener fe, debemos de prepararnos para recibir de Dios y recibir lo de Dios. Por eso dice: límpiate, por cuanto tenemos promesas, límpiate de toda contaminación de carne y de espíritu, para poder recibir esas promesas, porque hay gente que no espera las promesas de Dios. Cuando tú no conoces algo, tú puedes pasar por una situación o por un lugar y pasarlo de largo y no verlo. Imagínate que haya unas cosas de oro tiradas por ahí y tú las ves y dices: no, pues han de ser de cobre o de cualquier metal, y no te importa. Y dejaste una fortuna ahí. Y eso es lo que nos pasa cuando nosotros no conocemos a Dios, cuando nosotros no esperamos de Dios el que cumpla esas promesas, porque Dios ya te las puso ahí para que te persigan. Dice que si nosotros buscamos a Dios y obedecemos su palabra, las bendiciones no las vamos a tener que buscar. Dice: nos van a perseguir. Pero tú tienes que tomar todas esas cosas. Debemos pedir y debemos tener fe para que Dios cumpla todas esas cosas, saber que Dios tiene para ti y prepararnos para recibirlas. En la Escritura hay promesas preciosas y hay también condiciones para recibirlas. Las promesas de Dios, Dios las va a cumplir,
porque Dios es poderoso para cumplirlas. No es por nuestras capacidades o influencia, sino por su amor, por su gracia, por su gloria, por su misericordia, por todas esas cosas. Dios nos va a seguir bendiciendo, nos va a seguir dando. ¿Por qué vivir como si no tuviéramos un Dios con nosotros que es poderoso? ¿Por qué tenemos alrededor gente que tiene miedo, que no le conoce, y nosotros a veces nos unimos en sus miedos? No, tú no. Tú eres para dar testimonio de quién está contigo. Y si tú tienes fe y si tú eres fiel a Dios, Dios es más fiel que tú, ¿sabes? No tengas temor a ser defraudado porque hablaste de Dios. No, habla de Dios, presume a Dios. ¿Sabes qué alabanza quiere decir? Presumir a nuestro Señor. Cuando nosotros alabamos y cantamos de sus proezas, de sus milagros, de las cosas grandes que hace, esto es alabanza. Adoración es cuando yo hablo de quién es Él, de cómo es amor, de cómo es justicia, de cómo Dios es poderoso, de cómo Dios está en todos lados, de cómo Dios sabe todas las cosas. Cuando yo presumo a Dios de lo que Él es, eso es adoración. Porque muchos creen que alabanza quiere decir las moviditas y adoración es las calmaditas. Ya empezaron las calmaditas, ya va a empezar la predicación. No, no, no. Alabanza es presumir a tu Dios en todo lo que hace y en todo lo que es. Y sabes, Él no nada más quiere que en tu alabanza esté el poderoso Dios, porque a veces alabamos, pero terminando, escuchamos algún mensaje y nos vamos de aquí tristes, nos vamos de aquí con miedos, nos vamos aquí con noticias que no son muy buenas. Y se te olvida ya que cantaste todo lo que cantaste de Dios. No, Dios va contigo, Dios está contigo 24/7. Él se ha propuesto hacer algo grande con el que se prepare. Por eso es que hay que prepararse. Hay cosas que Dios tiene para darte en esta vida, pero no van a durar más de 80, 100 años. Hay cosas que Dios quiere darte que son para vida eterna, y esas son las que tenemos que buscar, las que vale la pena buscar en Dios, y Dios te las da. Pero hay que pagar un precio. La salvación es gratis, pero todas esas cosas tienen un precio, de cristianos que luchan, de cristianos que no son pasivos, de cristianos que no son de que yo voy el domingo en la mañana, ya cumplí con Dios y ahora Dios pues bendíceme y ya. No, eso hacíamos antes en las iglesias que íbamos tradicionalmente, pero hoy Dios está contigo, poderoso, y eso tienes que entenderlo para poder limpiarte. ¿Cómo empiezo a limpiarme? Pues para empezar se necesita la negación del yo, el quitarme yo del centro, del trono de mi corazón, de hacer lo que yo quiero, para empezar a buscar hacer la voluntad de Dios. Y eso va a servir de limpieza, de perfección, de cambio de mentalidad. El problema del pueblo de Dios, cuando Dios lo sacó de Egipto y lo liberó con 10 plagas tremendas y al final un milagro majestuoso abriendo el mar rojo y pasando ellos en seco. Y bueno, pues cualquiera puede caminar en seco por ahí, ¿verdad? Y también el ejército enemigo venía a pasar igual en seco, pero ellos se ahogaron y el pueblo de Dios no. Ahí está la diferencia del que es pueblo de Dios y el que no es pueblo de Dios. El problema fue que una vez liberados y ya terminado su amenaza, ya no tenían ningún problema, no cambiaron su mentalidad, sino que siguieron con la mentalidad de esclavos. Es bien triste porque no puedes ni andar en el desierto a gusto. No puedes alcanzar, claro que no puedes alcanzar la promesa de Dios de una tierra que les iba a dar, por la cual tenían que luchar porque estaba llena de hombres mucho más altos que ellos. Pero precisamente por eso, porque el problema era más grande que ellos y los rebasaba a ellos, precisamente por eso Dios los mandó ahí, porque no era una guerra cualquiera, era una guerra perdida para ellos, pero ganada con Dios. ¿Y sabes cuál fue el problema? Que nunca cambiaron su mentalidad. Y Dios les dijo: ustedes han sido esclavos, tienen mentalidad de esclavos y pues no tienen mentalidad de conquistadores. Y tuvieron que morir en el desierto, y la siguiente generación, los hijos de ellos, fueron los que entraron a la tierra prometida porque ellos ya habían cambiado su mentalidad. Entonces hay que negar el yo, hay que negar el miedo. A veces tenemos miedo porque yo estoy en el trono, pero si yo digo: Señor, yo soy tuyo, yo vivo para ti, y si te he entregado mi vida, pues también muero para ti. Así es de que
yo confío en ti y empiezo a proclamar a Dios, y Dios hace el milagro. Dios te da la promesa. No nada más te conserva la vida y te cuida, sino que te bendice. Pero tú también tienes la manera de luchar por esas cosas, porque Dios quiere hacerte más que vencedor en Cristo Jesús. Si Cristo venció, tú no has vencido. Eres salvo por gracia, pero no has vencido. Pero si empiezas a vivir en el poder de Dios, entonces vas a ser vencedor en Cristo Jesús. Sin Él no somos nada. Y el pueblo que no cambia su mentalidad siempre tiene la mentalidad de que, ay, es que antes estábamos mejor, antes no tenía tantos problemas, antes me iba bien en el trabajo, antes todo estaba tranquilo. Sí, antes eras amigo del diablo. Y Dios no te va a mortificar. El diablo sí, pero si estás con él, pues claro que no. Pero ahora estás con Dios y Dios te invita a vencer al diablo, y en lugar de tomar la victoria y vencer al diablo, nos ponemos a decir, es que antes estábamos mejor. Cuando estábamos de esclavos nos iba mejor. Comíamos cebolla con ajo. Eso es lo que decía el pueblo. Ojalá estuviéramos en las ollas comiendo cebolla con ajo. Y bueno, yo no sé cómo tenían tantos hijos. A lo mejor volteaban no había pastillitas para el aliento. Pero tenemos que cambiar la mentalidad de esclavos. El cambio de mentalidad lo hace la palabra de Dios. Y eso me lleva de la mano a tener la mente de Cristo. Porque si yo sigo la palabra de Dios, son las palabras de Dios, de Cristo. Cristo es Dios. Y yo puedo tener la mente de Cristo. Entonces el punto número 1 es la mente de Cristo en nosotros. ¿Sabías que tú puedes tener la mente de Cristo? De hecho, ya tienes la capacidad. Dice los expertos que usamos el 1% de nuestro cerebro. Y aquellos genios que hacen un cálculo de una raíz cuadrada, ecuación diferencial o transformadas de Laplace. Si no sabes qué es eso, pregúntale al ingeniero Carlos. Él te va a explicar todo, incluyendo la teoría de la relatividad. Pero esas personas que de repente son genios para nosotros, son lo normal. Y dicen que utilizan el 3% del cerebro. Quiere decir que nosotros hay un potencial, que hay algo que no nos deja desarrollarlo, y no es Cristo, sino que es a veces nosotros le echamos la culpa al diablo de cosas que nos pasan, y el diablo, si pudiera hablar, diría, no es cierto, yo no fui, se metió solo. Como el que dijo, yo es que caí en adulterio, pastor. El diablo. El diablo. Si hubiera sido el diablo, te hubieras equivocado con una bonita, pero hasta te burla de lo que tú haces, ni siquiera te pudiste conseguir una bien. Está mejor tu esposa. Pero bueno, así somos de atrofiados cuando nosotros no tenemos la mente de Cristo. Y el precio de pagar la perfección para tener la mente de Cristo no es nada, es por medio de las autoridades. Fíjate, hasta Dios te da una guía, te da la palabra, que la leas, pero no la lees, léela. Te da al Espíritu Santo para que orando Él te revele, que estés atento a la voz del Espíritu Santo, te va a decir cosas que hacer. Y todavía te da autoridades al pastor, a los ancianos, a las esposas de ellos, en el caso de esta congregación que tenemos ahí. Por ahí están las esposas de los ancianos. ¿Dónde está Lupita? Y allá está preparando la comida. No sé si va a dar comida. Hay que quedarse a ver qué hay. Pero también está la hermana Gloria. ¿Dónde está la hermana Gloria? También allá. Están trabajando. Bueno. Y está la hermana Mónica, es la esposa del pastor, la güera de allá. Mira, qué bonita güera. Hazle como el del Oxxo así. Bueno. Digo por mí, ¿verdad? Ayer los extrañamos a muchos en la reunión de matrimonios, pero bueno, ya va a haber más. La cosa es, y lo bueno es prepararnos. Y nosotros como autoridades estamos para servirles. No les vamos a decir qué hacer, pero les damos un consejo de Dios. Buscamos a Dios, oramos. No somos diferentes, no somos personas que anden volando, tampoco hacemos las cosas diferentes que ustedes.
tenemos los mismos defectos que ustedes, con la diferencia de que cuando busques a alguien de nosotros, los pastores, los ancianos, sus esposas, que creas que estás buscando a alguien que Cristo lo va a usar para tu beneficio. Somos iguales, valemos la sangre de Cristo, tenemos los mismos defectos muchas veces, pero Dios ha querido así. Dios ha querido poner un orden para que al creer en Dios, no en nosotros, Dios te bendiga a través de nosotros y a través de la palabra, igual que a través del Espíritu Santo. Eso está claro cuando Jesucristo dijo que Él vino para darnos vida en abundancia y Él nos dio regalos a la iglesia que son personas que te van a ayudar. Humanos ayudando humanos. O sea, no te va a mandar ángeles, pero sí te los mandó, pero no los ves. Mínimo tienes 2 ángeles, ¿sabías? Que te cuidan. Tú nunca estás solo, Dios siempre está contigo. Pero a veces necesitamos ayuda de alguien para que nos ayude a ver las cosas que Dios nos dio. Y dice Efesios 4:11, que es una base de la palabra de Dios para nuestra iglesia, en el gobierno de la iglesia, cómo gobernamos esta iglesia. Y dice, y Él mismo, Efesios 4:11, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahorita los apóstoles están muy mal, el concepto de apóstol está muy perdido, porque hay muchas personas que se autoproclaman apóstoles y son unos payasos. ¿Qué es un apóstol? Es alguien poderoso. No, es alguien que es el pastor del pastor, nada más. Que también todos necesitamos un consejo y tiene un consejo apostólico. Así que no te confundas con lo que hay en el mundo. Mejor busca la sana doctrina y ahí vas a encontrar que los apóstoles como Pablo no eran nada más 12, como Bernabé, como Matías, como todos los que siguieron después, Timoteo, Tito, Juan. Bueno, Juan es de los 12, pero existen los apóstoles de verdad. Si hay falso, si hay algo falso, es porque hay un verdadero. ¿Quién va a hacer un billete de $3? Pues nadie le va a creer. Pero hay abusado con los de a 100 y los de a 50 y los de a 20 que son falsos. Porque como existen los verdaderos, por eso hay falsos. Entonces, no te confundas, la Biblia habla de falsos apóstoles y habla de apóstoles verdaderos. Y dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Unos monos que están ahí, que hay que vestirlos, que hay que ponerles una veladora. No. Los santos son ustedes. Dice la palabra de Dios que nosotros somos santificados para Dios. Y un santo necesita perfeccionarse. Así es de que dile al de al lado, hermano santo, no seas hermano Blue Demon. Bueno, los jóvenes no me entienden bien de qué hablo, ¿verdad? Pero hay que ser santo. Y dice que estos apóstoles y estos pastores y todo este grupo de ministerios, de regalos, fue dado a la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que tú tienes un trabajo que hacer, la obra del ministerio. No quiere decir que no eres pastor y ya no tengo ministerio. No, ministerio quiere decir servicio y todos debemos servir a Dios para cumplir ese galardón que necesito de las promesas de las que estamos hablando. Necesito perfeccionarme a través de los pastores para edificar el cuerpo de Cristo. Y es en el verso 3, el verso que sigue, donde contesta la pregunta de cuál es la meta, cuál es el motivo del perfeccionamiento y preparación por medio de mis autoridades espirituales. Y dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón y una mujer perfecta, depende de tu género, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Somos perfectos? ¿Conocemos plenamente a Jesús?
pues eso no se va a acabar. Así es de que hay que seguir viniendo para alcanzar la madurez. Se trata de madurez, se trata de cambiar la mentalidad, se trata de ser espirituales, se trata de dejar la niñez o la carne. Según 1 Corintios 2:15, es para aquellos que lleguen a tener la mente de Jesucristo, lo cual nos hace espirituales. Dice 1 Corintios 12, bueno, 1 Corintios 2, 1 Corintios 2, 14, perdón, dice que el hombre carnal no entiende nada. El hombre natural no entiende las cosas del espíritu. En cambio, el espiritual, ahí empieza el 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le va a decir al Señor cómo hacer las cosas? Nadie, Él lo sabe todo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ser espiritual es haberse dejado perfeccionar y es el resultado de un corazón que se negó a sí mismo y se convenció de las promesas de Dios. Por lo tanto, se dispone a ser limpiado. Entonces ya sabes cómo ser limpiado. La palabra, el Espíritu Santo, el meterte a servir a Dios en el ministerio y dejarte hacer equipo, dejarte perfeccionar a través del equipo de pastores. O sea, involucrarte en la iglesia, métete a una CFC, ve a la iglesia siempre, ven acá y júntate. El punto número 2 es la limpieza para recibir las promesas. ¿Qué necesitamos para ser limpios físicamente? O sea, ¿cómo te limpias normalmente? Ayer hubieras visto a todas las hermanas bien guapas y todos los hombres igual que siempre. Y me dice la hermana, no le voy a decir quién. Le digo, hermana, que bien se ve, con todo respeto, aquí delante de mi esposa. Y dice, es que me tocó baño. Y yo creo que se baña siempre, todos los días, ¿verdad? Pero para venir a la reunión de matrimonio como que se esmeran, ¿no? Pero siempre el elemento clave es el mismo, ¿no? Si no eres francés, sabes que el agua nos limpia todos los días. ¿Verdad? Los franceses dicen que es el perfume, pero bueno, a lo mejor tenía tienda de perfume. Necesitamos el agua. El agua en las escrituras es la palabra. Es el símbolo del agua, la palabra de Dios. Dice que los pensamientos de Dios son más altos, que así como los cielos son más altos que la tierra, así es el pensamiento de Dios, y Él por eso a través de su pensamiento da su palabra, y su palabra viene y riega la tierra como el agua que llueve, como el rocío también, y viene y hace fertilizar la tierra y no regresa a Él vacía. O sea, está hablando del ciclo del agua, pero está comparándolo con la palabra de Dios, cómo lleva y hace mucho fruto y hace el propósito de Dios y regresa a Dios. La palabra es viva y eficaz y es símbolo del agua que espiritualmente nos limpia. Por eso es que les digo que a través de la palabra, a través del Espíritu Santo que nos va a recordar su palabra y a través de las autoridades, en el punto número 1, es como nosotros vamos cambiando de mentalidad. Qué bonito poder tener un tutor, alguien que te haga tutoring, alguien que te enseñe. Y Dios ha puesto, para eso nos ha puesto a nosotros, para meditar en la palabra. Y si alguien, no me importa de qué denominación sea, de qué iglesia sea, qué rango tenga, puede, no sé, ser muy reconocido y de muy alto rango, pero si alguien te dice algo en contra de la palabra de Dios, esa persona está mal. Todo se tiene que filtrar por medio del agua, que es la que limpia, ¿no? Así que el agua es necesaria para limpiar. El agua también es necesaria para fertilizar, para que haya fruto. En ti va a haber fruto cuando tú te llenes de la palabra y empieces a hacer la vida en ti. Eso va a producir bendición y vas a estar preparado para recibir las promesas y bendiciones de Dios. Porque no nada más es predicar, no tengas miedo, yo estoy contigo, no temas. También hay un conjunto de cosas, requisitos que nosotros necesitamos cumplir para tener esa seguridad, para tener para no tener miedo, para saber que Dios nos va a acompañar en todas estas cosas y que sus promesas de yo estoy contigo todos los días hasta el fin se van a cumplir.
pero tiene su manera de por qué llegan las bendiciones. O sea, Dios ya te las mandó, pero ¿por qué no las recibo? Porque yo tengo que prepararme a través de la palabra de Dios limpiando. Por eso dice, como tenemos tales promesas, límpiate. Entonces, ¿cómo te vas a limpiar? Pues con el agua de la palabra. ¿Cómo te llega la palabra? Por medio de leerla, por medio de estudiarla, por medio de orar al Espíritu Santo para que te llegue y por medio de las autoridades que te van a dar en el caso particular tuyo la palabra que tú necesitas en ese momento por medio de la oración y de estar percibiendo la voz de Dios. Ese es el ejercicio que nos ayuda. Nosotros con ello vamos a recibir la bendición de Dios y vamos a tener sus promesas cumplidas. A eso se refería Jesucristo cuando dijo a quienes habían llenado sus vidas de Él. Imagínate los apóstoles, las personas que siguieron a Jesús durante 3 años y medio, estuvieron escuchando su palabra, oyeron de viva voz hace como 3 años para el tiempo ese que les dijo Jesús eso. Habían oído las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas, el sermón del monte. Vosotros sois la sal de la tierra, ustedes son una luz que no se puede esconder. Ustedes van a predicar, yo voy a estar contigo. No te alegres solamente de que tu nombre está escrito, digo, de que los demonios, de que sucedan milagros, los demonios se sujetan y van corriendo, se van. Satanás caía como un rayo, pero eso no es la bendición más grande que tienes, es que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Así que vayan y prediquen para que otros nombres estén escritos en el libro de la vida. Imagínate todas las enseñanzas, todos los milagros que vieron, todas las sanidades que testificaron. Jesucristo hablando de verdades profundas y luego comprobando lo que dijo a través de todos esos milagros durante 3 años y medio casi, todos ellos. ¿Y sabes qué les dijo el Señor? En Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuántos han dedicado su vida durante 3 años y medio a ver a Jesús todos los días, a leer la palabra de Dios, a dormir con Jesús, a levantarse con Jesús, a caminar con Jesús? Pues nadie. Queremos que Dios nos bendiga porque oramos 3 veces al día y no como Daniel. Oramos, Señor, gracias por este alimento en nombre de Jesús, amén. Otro decía, alimentos, ¿cómo es? Gracias dadas, alimentos recibidos. Al amén y al sartén. Ni siquiera es oración eso. Es como un mantra que repiten. No, hay que dar gracias a Dios. Luego llega otro, ya está orado el alimento, para no orar, nomás empezar a comer. Pues a lo mejor puede estar santificado, pero nadie puede dar gracias por ti. Así es de que dé gracias a Dios, aunque ya oraron todos, usted diga, Señor, gracias por esos alimentos. Y ya. Pero tenemos que entender que no es una mantra, no es una cosa mágica, es una relación con Dios. La palabra de Dios nos limpia espiritualmente. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, les dijo Jesús a sus discípulos. ¿Qué es lo que te limpia? La respuesta de Jesús es la palabra. ¿Qué es lo que nos ensucia carnal y espiritualmente? Según Gálatas 5, 19 al 24 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, para rematar ya lo que falte. Ya con los woke ya no saben qué inventar. Ahí lo que falte, ahí lo anotas. Eso es de la carne y eso te contamina. ¿Cuántos palomearon varias? No, pastor, no voy a palomear orgías y adulterio, pues claro que no. ¿Y cómo andas en el chisme? ¿Cómo andas en los celos, en los pleitos? Porque idolatría y hechicerías, pues no creo, ¿verdad? Y luego dice
acerca de las cuales estas cosas os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué triste, ¿no? Una cosa es que caigas en pecado y otra cosa es que sea tu deporte, que lo practiques. Eso ya es otra cosa. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que te limpia. El tener ese carácter, eso habla de carácter. Cualquiera puede profetizar, cualquiera puede orar por alguien y que se sane. ¿Por qué? Porque lo hace el Señor. Pero cambiar tu carácter, eso es lo que vale la pena. Eso es lo que te limpia. Eso es lo que te lleva a la madurez. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿cómo nos limpiamos de la contaminación de la carne? Crucificando la carne. Quiere decir que para mí todas estas prácticas están muertas, ya no las hago. De repente me enojo y me voy 2 rayitas arriba, no me enojo, sino me airo. O sea, me lleno de ira, no de aire. A veces uno le pasa. Y sabes que Dios es tan comprensivo, tan bueno, tan amoroso, que te dice: aírate, pero no peques. Como decían allá en el rancho, hay que ser marrano, pero no tan trompudo. Perdón, se me resbaló. Lo que dice el Señor, te puedes enojar en un grado superlativo, o sea, mucho más de lo normal, pero arréglate antes de que se ponga el sol. Quiere decir que no pasen 24 horas sin que tú arregles ese detalle, esa situación con la persona que te enojaste. Si la ofendiste, si no sé qué dijiste. Claro, si no se dio cuenta y pues tú ibas bien valiente gritándole de carro a carro con el vidrio cerrado, ¿verdad? Pero está más grande. Bueno, pues arrepiéntete, ¿verdad? Tampoco vas a andar buscando a la persona que te cerró en el carro. Pero aírate, pero no peques, que no te dure. ¿Cuántos se convierten en otra persona cuando se suben al freeway? Bueno, un saludo a todos los que... Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo te limpias espiritualmente? Viviendo bajo el Espíritu Santo. Tenemos la palabra, nos limpia. Tenemos la vida bajo el Espíritu Santo. No contaminarnos de la carne, no contaminarnos del Espíritu, sino conservarnos puros y santos sin dar lugar al diablo y crucificando la carne. Además, tenemos que cambiar las costumbres prácticas. Por eso, esas costumbres que orgías, disensiones, pleitos, celos, hechicerías, todas esas cosas se cambian por Gálatas 5:22, que tienes que tenerlo ahí como un post o sácale una copia y lo pones en el refri. Y dice: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, tranquilos y firmes. Eso es lo que Dios quiere que seas para que te conserves limpio. Al final, crucificar la carne y vivir bajo el Espíritu Santo tiene que ver con negarte al yo. Y dice Gálatas 2:20, qué bonito versículo para recitarlo y hacerlo vida en ti. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó a sí mismo. Tú entrégate como una decisión personal. Tú misma, entrégate a Jesús y deja de luchar con tu carne y empieza a vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Límpiate de contaminación de carne y de espíritu. Practica el fruto del Espíritu Santo. Una contaminación de la carne común es la murmuración. Ten cuidado, porque eso sí, de repente viene un hermanito y qué sabroso es. Hasta dicen los psicólogos que uno se siente mejor. Es muy sano hablar del prójimo. Pero dice el Señor que no hagas eso. Se llama murmuración. La carne del murmurador piensa
transmite, juzga y contamina a otro, y al rato otro está enojado. Una vez yo le llamé la atención a un hermano de la iglesia, le dije, oye, pues tú estás comprometido, generalmente no me meto mucho con la gente que no me llama, pero si están aquí sirviendo, sí voy y les digo, oye, pues tranquilo, ¿sabes qué? Tú vamos a bajarte de la alabanza y vamos a alabar a Dios juntos acá abajo, tú y yo. ¿Cómo ves? No, hombre, estaba bien sentido. Entonces va con otra persona y le platica que el pastor es injusto, que el pastor le llamó la atención. Y yo, pues, con el cariño que me caracteriza, ¿no? Un pan de Dios. Pero bueno, la gente que no le gusta, no le gusta. Y entonces empieza a hablar con esta persona dice, pues a mí no me ha dicho nada el pastor. No, si no lo conoces, porque tú no estás ahí. Pero si estuvieras, y ya empieza a imaginar, ¿verdad? Porque el diablo también les encanta hacer historias en tu mente. Y se fue de la iglesia. Y me lo encontré por allá, le digo al que se fue. Le digo, oye, ¿qué pasó? ¿No has ido a la iglesia? No, pues yo creo que usted es muy injusto, pastor. Le digo, bueno, ¿y cuándo te hice alguna injusticia o qué? Si te he robado algo, te lo devuelvo doble, así como dijo Zaqueo. Dice, no, pues a mí no, pero al otro hermano bueno, pues el otro hermano ya está cantando ahí arriba, está alabando a Dios. A él le da gripa y tú estornudas, pues ¿cómo? Y ya después me di cuenta que pues era un pretexto, él se quería ir, ¿verdad? Y ya, qué triste que se divorció y todo le salió mal. Y yo no digo que fue, pero es normal. Cuando te empiezas a ensuciar y no te limpias, o sea, no tiene nada que ver que te ensucies, todos nos ensuciamos. Es más, el que trabaja más se ensucia más, ¿no? Pero qué bonito poder limpiarse y seguir adelante. Por amor a los hermanos, póngase desodorante. Pero bueno, esas son contaminaciones del espíritu. Es un ejemplo, tampoco nos vamos a pasar del espíritu, es contaminación de la carne, perdón, de carne a carne, ¿no? Es la carne actuando. Por ejemplo, contaminación del espíritu, pues ¿qué sería? Pues vamos con la bruja, porque total el pastor no me define. Me dijo, Dios te dijo que a la derecha o a la izquierda Él te va a bendecir, haz lo que quieras. A veces Dios dice así le dijo a Abraham. Pero, no, yo quiero que me digan. Y van con la bruja y saca la bola mágica y luego saca las barajas y saca el té y al final saca el dinero que traes. Eso es lo que más le gusta sacar, ese nunca falta. Y te contamina espiritualmente. Esas son contaminaciones espirituales. A veces nos metemos a participar en fiestas folclóricas, culturales, pero son dedicadas a los ídolos. Ten cuidado, esas son contaminaciones espirituales. Entonces la contaminación carnal y la contaminación espiritual tienen que limpiarse. ¿Cuál es el resultado? Punto número 3 y último. ¿Cuál es el resultado de limpiarse? Cuando tú te limpias, adquieres otro nivel de entendimiento, tu mente cambia, la mente de Cristo empieza a trabajar en ti, puedes reconocer y juzgar lo bueno y lo malo de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestros conceptos de lo bueno y de lo malo deben cambiar porque los que tenemos muchas veces son los del mundo, son la opinión de nuestros maestros universitarios o desde la primaria, desde los primeros años, middle school. También las opiniones de amigos o de compañeros de trabajo, o opiniones de la gente en general. Las redes son una fuente de contaminación de cosas que a veces no nos damos cuenta, pero nos están adoctrinando para ver las cosas que son pecado, que son diferentes a lo que debemos de hacer, como cosas normales. Y empezamos a decir, pues todo el mundo lo hace, no tiene nada de malo, y nos contaminamos. Entonces el resultado de nuestra moral, de nuestra cultura, de nuestro pensamiento se debe de limpiar, debemos de cambiar, debemos quitar conceptos que tenemos en nuestra mente, y eso se hace por medio de la palabra de Dios y de entregar nuestra mente. Dice Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2, usted se lo sabe de memoria.
¿verdad? Os ruego por todas las misericordias del Señor que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, puro y santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por eso te pido que no te hagas como el mundo, no te conformes, no te hagas a la misma forma del mundo, sino transfórmate por medio de entender la palabra de Dios para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué no me pasan cosas bonitas? ¿Por qué no veo milagros de Dios? ¿Por qué no se cumplen las promesas? Porque no has comprobado la buena voluntad de Dios. Para eso necesitas cambiar tu mente por la mente de Cristo. Presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo. Cristo se crucificó y se murió. Después resucitó y te pide a ti que hagas lo mismo, que te crucifiques por ti mismo, pero no que te mueras, sino que vivas para Él. Y renovar tu manera de entender las cosas para comprobar las promesas de Dios, esa voluntad preciosa, perfecta, que es buena, agradable y perfecta. Por ejemplo, el mundo piensa que no hay que perdonar. El mundo piensa que no hay que dar nada. Hay que juntar, hay que tener, hay que, como sea, hacerte rico, no sé. ¿Qué dice Cristo? Lucas 6:37. No juzgues para que no seas juzgado. No condenes para que no seas condenado. Perdona y tú vas a ser perdonado. Da y se te van a dar a ti también una medida buena y apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, te van a volver a medir. Estas leyes son espirituales. O sea, tú haces las matemáticas y no, pues claro que no. Como le decían al niño, da para que Dios te bendiga. Dice, sí, ustedes siempre me agarran una bolsa de chips y me dicen que dé y nadie me da. Nomás me están quitando. Es un niño muy, muy listo, inteligente, pero pues hay que cambiar la mente. Matemáticamente no va a resultar. Da para que tengas, ¿no? No es así. Pero en Dios, Dios te está retando. Y tú tienes que creer que Dios es el que te da, el que te suple. Estas leyes espirituales solo una persona limpia y perfeccionada, viviendo en santidad, las puede entender, las puede practicar y así estar preparado para vivir en bendición. Pero eso se cambia de acuerdo a la lectura de la palabra de Dios y no se contamine por factores externos, sino enfóquese en cumplir con Dios, en cumplir lo que Dios dice. Ya no recibas contaminaciones externas, de todo tipo de contaminaciones, para que puedas recibir esas promesas que Dios garantiza, que si lo hacemos así no tendrán estorbo. Para llegar a nosotros las promesas de Dios, Dios no tiene ningún problema. El problema eres tú, ¿verdad? Como el salmo de aquel que cantaba, el problema no es problema. El problema es uno mismo. Bueno, pues ya si no escuchas música cristiana, pues que te ministre Arjona, aunque sea. Pero la palabra de Dios ahí está. Mejor recibe la palabra de Dios. Déjate ya de esas cosas. Segunda de Corintios 7:1 dice nuevamente: así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia, un Dios lleno de amor, un Dios que te quiere bendecir, un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que te puede resucitar si acaso te mueres. Por cuanto tenemos tales promesas, limpiémonos de contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Es necesario, hermanos, limpiarnos, orar, leer la palabra de Dios, clamar a Dios, meditar, integrarse en el cuerpo de Cristo, en ser parte de la iglesia. No digas voy a la iglesia, no, esa es la iglesia a la que voy. No, esa es mi iglesia, es mi familia, es donde yo estoy, es donde yo vivo. Yo soy parte de. Estás invitado, si vienes por primera vez, a integrarte.
Nosotros queremos hacer la obra de Dios. No estamos llamados a vivir como cualquier hijo que su padre murió y que no tiene quien lo ampare. No. Tenemos un Dios vivo, un Dios que te cuida, un Dios que quiere amarte. Cuando nuestra vida sea cambiada y mejorada para Dios, Dios la usará para su gloria. Dios promete eso. Y empezaremos a ver más promesas cumpliéndose en nuestra vida, porque Dios quiere hacerlo. Tienes que creer en Dios, a lo que te ha dicho. Cierra tus ojos y dile: Señor, creo en ti. Porque eso de creer es una acción que nadie va a hacerlo por ti. Tienes que decirle personalmente: Señor, creo en ti, Señor. Yo me dispongo a recibir de ti, Señor, diciendo: heme aquí, cámbiame, Señor. Límpiame de toda contaminación de carne y de espíritu. Quiero empezar a trabajar sin descansar para ser limpio, Señor, transformado. Acuérdame, Señor, cuando esté en el trabajo o en la escuela o donde esté, que yo tengo que ser limpio, porque yo quiero recibir tus promesas. Que en el nombre de Jesús voy a estar limpio de contaminación de carne y de espíritu, siguiendo las pautas, Señor, obedeciendo tu palabra y siendo fiel y dócil a la voz de tu Espíritu Santo en mi vida. Señor, tus promesas son inmutables, son eternas, son amplias. Yo quiero cumplirlas. Tú dices en tu palabra: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Aún en los tiempos más oscuros, Señor, tú prometes estar conmigo. Tú dices: te voy a dar descanso, tu alma estará tranquila. Señor, yo quiero estar tranquilo en medio de esta situación, alrededor de tantas cosas y noticias. Tú dices: yo te voy a mostrar mi amor y cuidado. Tus planes son más grandes que los que nosotros podamos tener, Señor. Dios te dice: yo tengo planes de ti de bien y no de mal. Aunque enfrentes desafíos, puedes confiar en mí, en mis planes que te dicen: yo voy a proveer todo lo que necesites. Aprende a depender de mí. Aprende a reconocer mis bendiciones en tu vida diaria, que yo te voy a dar más si tú eres fiel en reconocerlas y en darme gloria, dice el Señor. Él nos dijo que llegaría el día en que nunca más habrá llanto ni dolor. En el futuro vamos a estar con Él. Y mientras promete que te va a fortalecer, mientras llegamos a ese día, Señor precioso, en tu presencia, Él te va a fortalecer en la tierra, te va a ayudar en la dificultad. No tienes que enfrentar los desafíos solo. Su mano te sostiene y te guía hacia la victoria. Señor, gracias porque tú eres fiel y justo. Tu Espíritu Santo, Señor, es una guía que está en nosotros. Nada nos va a separar de tu amor. Gracias por tus promesas de paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias porque seremos más que vencedores en Cristo. Gracias porque dices: me buscarás y me encontrarás, porque me buscarás de todo tu corazón. Porque nos das sabiduría cuando la pedimos, cuando nos das un corazón, Señor, gozoso, que nadie nos lo puede quitar porque tú nos lo diste. Gracias, Padre, porque toda obra de bien y toda obra que parece de mal va a ser de bien para los que te amamos, Señor. Porque nos das fuerzas como el águila, porque nos das vida abundante, y porque la corona de la vida está reservada para aquellos que permanecemos fieles. Ayúdanos a ser fiel. Ayúdanos. Sabemos que tú eres fiel, Señor, a pesar de nosotros, pero queremos ser fieles para poder cumplir, Señor, tu propósito y tu verdad. Padre, yo bendigo a la iglesia donde quiera que se encuentre. Señor, te pido que traigas con bien a los misioneros de Dallas, que bendigas en Houston al pastor Daniel, que bendigas a MCI, nuestro pastor Máximo, y tu cobertura, Padre, y que tu nombre siga siendo glorificado en cada uno de la iglesia. Padre, bendice a aquellos, Señor, que están en tribulación, en angustia. Dales paz y tranquilidad, y recuérdales, Señor, que si nos enfocamos en tus promesas, siguiendo la palabra y el Espíritu Santo y haciendo equipo en la iglesia, vamos a estar bien, Señor. Tú lo prometes en tu palabra, y vamos a estar cuidados por ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Cristo, y todos decimos
Amén. Dale un aplauso al Señor.